Nos encontramos con el doctor Trajano Santana y con Danilo Paniagua, dirigentes, presidente y vicepresidente respectivamente del Partido Revolucionario Institucional, cuya alianza con el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato Hipólito Mejía fue rechazada tanto por la Junta Central Electoral como por el Tribunal Superior Electoral. Doctor Trajano, ¿cuál es la situación que ustedes han enfrentado con la autoridad electoral dominicana? Bueno, la verdad es que nosotros estamos un poco sorprendidos porque son órganos que están llamados a hacer cumplir la ley y la Constitución de la República y se han convertido en órganos que se han colocado al margen de la ley y con el interés de favorecer a una parte, a un sector del debate electoral. Entonces, en este caso específicamente, nosotros nos encontramos en una demanda en nulidad de una decisión que tomó la Junta Central Electoral relativa al rechazo del pacto de alianza suscrito entre el Partido Revolucionario Dominicano con el Partido Revolucionario Independiente y su candidato presidencial, el ingeniero Hipólito Mejía. El fundamento de ese rechazo es de que el PRI no cumplió con las formalidades que establece el artículo 10 del reglamento. Nosotros hemos demostrado que hemos cumplido con todas estas regulaciones y más allá de las regulaciones contenidas en el artículo 10 del reglamento de fiscalización de pacto de alianza y el reglamento que específicamente se refiere a los acuerdos, los pactos, alianzas y coaliciones de los partidos, que en su artículo 10 puntualmente establece cuáles son los requerimientos. Pero el origen esencial del asunto está en que el Departamento de Cómputos aplicó un padrón que en el 2010 el PRI depositó previo a la contienda electoral, congresional y municipal, en la que los delegados que el PRI tenía eran ciudadanos que ocasionalmente participaban en la contienda electoral. Posteriormente, una gran cantidad salió del partido. Como es natural, un partido no es estático. Un partido que una encuesta del prestigio de Galo lo coloca en la tercera posición, empate con el Partido Reformista. Es decir, que el PRI se coloca en la fuerza decisiva electoralmente en el 2012, 20 de mayo. Es evidente que no puede tener una directiva estática a 3 o 4 años. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros con esa misma directiva hicimos una comprobación del quórum y más aún con el quórum que nosotros presentamos de casi un 80% del padrón que depositamos en la Junta en cumplimiento de lo que dispone el artículo 4 del reglamento de fiscalización, que indica la Junta deberá pedir a los partidos políticos la lista o nómina de delegados que con derecho a asistir a la convención pues tengan disponible. Pero la Junta Central Electoral alega que no había quórum en esa segunda asamblea. Sí, ahí es que quiero caer, porque no podía haber quórum en una evaluación temeraria y parcial que ellos hicieron con la intención de eliminar el PRI de la participación electoral, cometiendo hechos que en el concierto de la tipificación penal podría entenderse como de prevaricación. ¿Por qué de prevaricación? Porque si la ley establece que el partido deposite un documento oficial que es inherente al partido, que la Junta no lo puede modificar, ni la Junta puede aplicar otro documento que no corresponda al que establece las normas internas de los partidos, y en este caso el PRI aplicó el padrón correspondiente al mandato del Tribunal Superior Electoral que la Junta desacató y al mandato de los órganos del partido. Entonces el padrón que el partido depositó no fue tomado en cuenta, a pesar de que se depositó en Secretaría de la Junta. Secretaría de la Junta lo tramita como es costumbre al Departamento de Partidos Políticos, y Partido Político solicita a Cómputos que establezca los inspectores de este departamento, igual los equipos de tecnología o de informática para hacer la comprobación de asistencia,
y al mismo tiempo les remite el CD en versión digital, en Excel, más una copia impresa, para que con eso se haga la evaluación de la asistencia a la convención del partido. ¿Y ese padrón de qué fecha es el que ustedes enviaron? El día 2 de marzo, correspondiente a saber que la resolución del día 1, la publicación el día 2, y ahí mismo se deposita el documento, porque solo tenemos 3 días hábiles para hacer todo este proceso. Y la Junta la combinación especificó que se iba a utilizar el padrón del año 2010. No, nunca siquiera lo supimos. Nosotros nos estamos enterando después que pasa el proceso interno, hacen la evaluación, determinan que no hubo quórum, y entonces pedimos nosotros en virtud de qué ocurrió eso, y nos dan entonces un legajo de documentos donde nosotros, al cruzarlo, el mismo padrón, que es falso, porque no es legal, porque no es depositado por el partido, ni es lo que se estila, ni es lo que le han exigido a ningún partido. Pero a pesar de eso, cruzamos con la asistencia que nosotros comprobamos que hubo, con el mismo registro que hizo la Junta, que había un quórum de alrededor del 62%, en ese mismo padrón. Sin embargo, el padrón que depositamos nosotros, teníamos casi un 90%. Es decir, hicimos un quórum en este evento con 2 padrones, uno ilegal que la Junta aplicó y uno correcto que era con el que había que hacerlo. Y entonces, ¿por qué motivo dice la Junta Central Electoral que no había quórum allí? Porque le falsearon al pleno de la Junta informaciones con la intención de cometer un daño, y ahí es donde se tipifica la prevaricación. Ese es otro elemento constitutivo de la prevaricación, que la acción, que el concierto, que la asociación se constituya con el deseo, con un criterio de hacer daño. Y hay un daño económico, hay un daño material, hay un daño político, hay un daño de prestigio y una carrera política acrisolada como la de nosotros, que por herencia del presidente Magluta nos ha tocado a nosotros dirigir este partido. Pero prevarica el juez, no el técnico electoral, que en este caso sería eso que lo determine el tribunal, porque la Junta es una unidad y el oficio del departamento del partido político va dirigido al departamento de informática, y el departamento de informática aplica otro padrón. El funcionario de informática que diga qué juez o qué instancia de la Junta le ordenó suplantar el padrón oficial de un partido para intentar demostrar que no hubo quórum en un evento. Pero ese es un acto que es colateral. Ellos alegan en la parte dispositiva de la sentencia que también el PRI no convocó por la vía que establece el Comité Central. Ocurre que en las regulaciones de ley no hay que depositar el acta del Comité Central. Entonces, si no hay que depositar un documento porque la ley no lo establece, ¿de qué cabeza cavernaria sale que nosotros depositemos un documento que la ley, artículo 62 de la ley electoral, ni el reglamento en artículo 10 que dice las condiciones, cómo podemos adivinarlo? Se protegieron y dicen ellos, no hay evidencia en el expediente depositado de que el Comité Central haya convocado la convención. Eso quiere decir entonces que presumieron, y una decisión de un juez en cosas tan importantes basada en presunciones, cuando lo que tenían que hacer era pedirlo. Si es que querían el documento, ocurre que el documento no se lo pidieron a ningún partido, porque no está en la ley ni en el reglamento. A nosotros nos lo querían aplicar o nos lo quieren aplicar para eliminar el partido de participación. Eso es todo. Fueron tan temerarios y fue tan prevaricado lo que hicieron, que cuando demostramos en la Junta de los 2 elementos constitutivos de la decisión que tomó negativa la Junta, entonces nos sacaron un tercer elemento y nos lo mostraron de que nosotros no estábamos protegidos por el pacto con el PRD. Y entonces, ¿cómo que no estaban protegidos? No, eso, se inventaron eso, porque la convención del PRI, que había sido anulada y había sido mandado a hacer otra, se realizó el día 5
y el día 4 el PRD hizo el comité ejecutivo para ratificar los pactos de alianza que estaban en ese momento hechos. Es decir, en ese momento el PRI ya no era candidato Hipólito Mejía, por un día. Por una razón de tipo jurídico-legal. Y técnica, no podían aprobar un pacto que la convención se iba a hacer al día siguiente, debido a que ya el tribunal había ordenado que se hiciera de nuevo, porque se había anulado la anterior. Entonces, ¿qué hizo el legislador PRDista? Bueno, que estableció que el comité ejecutivo aprobaba los pactos del PRD con MODA, PRSD, PDI, PHD, PDVC, ASD, organizaciones políticas reconocidas por la Junta Central Electoral y cualquier otra organización política no mencionada en la presente resolución, con la finalidad de preservar candidaturas comunes en las próximas elecciones. Entonces estaba Pero por Dios, ¿qué hicimos nosotros? Siendo activos, fuimos a la dirección del partido. Entonces el PRD libró este documento, que es del 16 de marzo, remitieron una certificación del secretario general del partido, Orlando Jorge Mera, donde da constancia y clarifica la situación. Es decir, hemos hecho más de lo humanamente posible, no solo por salvar el pacto, por salvar el derecho a participar, que es un derecho constitucional sagrado, que es inherente a todos los seres humanos, y sobre todo para preservar la democracia, porque como vamos, definitivamente avanzamos hacia una dictadura que puede ser en la primera fase de carácter institucional, de carácter constitucional, pero la segunda fase es otro tipo de dictadura. Aquí Trujillo no comenzó con una dictadura militar golpeando a la gente, fue constitucional, fue institucional, montando todos los expedientes legales con los mecanismos de controles humanos, y vivimos todavía, yo no tengo tanta edad, pero yo viví una parte importante de la época de Balaguer y de la banda colorada. Entonces aquí hay una situación preventiva que el PRI parece que le ha tocado en esta ocasión advertir al pueblo dominicano, y lo vamos a seguir haciendo, porque este es un hecho peligroso. ¿Qué ciudadano, empresario o no, en una litis de carácter privado, con intereses determinados, va a la Suprema Corte de Justicia y el resultado ya se va a saber? Sigue para el Tribunal Constitucional, y si es materia electoral, Tribunal Superior Electoral o la Junta, y se sabe cuáles son los resultados. ¿Y de qué órgano estamos hablando nosotros? ¿De qué base estamos constituyendo nosotros? Entonces, es una reflexión que nosotros queremos hacer. ¿Qué próximo paso tiene el PRI para formular su reclamo y cuajar la alianza con el PRD y su candidato Hipólito Mejía? Bueno, hay un legajo de documentos que son estos, que es un inventario de documentos que comprueban que el PRI ha concurrido a cumplir con los elementos que establece la ley en este pacto, y estos documentos han sido depositados en el Tribunal Superior Electoral con una instancia que está en el otro documento, bueno, esta misma que está aquí, que es una demanda y nulidad de las resoluciones 912 del 2010 y la resolución del acta 15-2012 de fecha 17 de marzo de 2012 dictada por la Junta Central Electoral. Esta demanda de nulidad es contra la decisión de rechazo de la Junta del Pacto de Alianza, y luego ahí están todas las motivaciones. Entonces ahí concluimos pidiendo que el Pacto de Alianza sea acogido por el Tribunal Superior Electoral y en consecuencia ordene a la Junta Central Electoral acogerlo e inscribir el candidato, que es la voluntad del partido libérrimamente, y es la voluntad de los mecanismos que establece la ley para cumplir con las formalidades de este tipo de acuerdos. Doctor Trajano, se ha dicho también que todos estos reclamos tienen el propósito de dilatar el proceso electoral y impedir que la Junta Central Electoral cumpla con el programa establecido para las elecciones del 20 de mayo. ¿Qué tiene usted? Que no es cierto, porque hay un cronograma que se está desarrollando. El cronograma dice cada paso que hay que ir dando. Ahora, el derecho al debido proceso está por encima del proceso electoral, porque es la Constitución que lo establece la Carta de San José,
lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo establece el sentido común. Siempre ha habido en los procesos electorales controversias legales entre candidatos. Hubo ayer una Cámara Contenciosa que estaba dictando resolución de la cual el propio presidente de la Junta fue miembro, dictando resoluciones durante el mismo proceso e incluso tan próximo al proceso de votación que algunos candidatos no salían en la boleta y en algunas ocasiones había que hacer una tirada nueva de boletas. En esta ocasión apenas son 6 candidatos. Las boletas, de acuerdo al cronograma, se van a hacer después del 24 de abril, de manera que no imposibilita nada. Aprobar administrativamente un pacto porque se cumplió con la ley no imposibilita nada. De lo contrario, entonces la ley no hubiera de tener ni una instancia superior para revisar las decisiones que toma un órgano como la Junta, ni tuviera tampoco la ley establecido un cronograma en que cada cosa se deben hacer. Por eso es la celeridad de los plazos electorales. Por eso un recurso de amparo electoral se debe fallar un día después de haber concluido el fondo. Por eso los recursos de revisión se fallan 5 días después de haberse concluido el fondo. Es decir, estamos en suficiente tiempo hábil como para que el Partido Revolucionario Independiente le sea aprobada la alianza y sin ningún problema la Junta Central Electoral asumirla como buena y válida. Esta nueva instancia que han depositado en el Tribunal Superior Electoral, ¿cuándo será conocida? Se va a conocer este martes. Mañana. Este martes 27, mañana martes, se va a conocer y ya el fondo, porque ya pasó una audiencia anterior, ya se depositaron documentos y hoy en la mañana estamos depositando escritos de ampliación o ampliatorio de conclusiones, más otros documentos necesarios para que el tribunal tenga todos los elementos habidos y por haber para fallar correctamente. Un fallo a favor del PRI, el tribunal rescataría un poco de la imagen de imparcialidad que necesita tener para generar confianza. Un fallo a favor del PRI elimina un ruido que en las elecciones tampoco es bueno, porque nosotros vamos a agotar todas las instancias que tenemos legalmente para reclamar un derecho que trasciende al derecho del partido. Es un derecho ciudadano, es un derecho político, es un derecho cívico que es lo máximo en una sociedad. Y ese derecho nosotros no vamos a renunciar a él, porque entonces nosotros quedaríamos mal con nuestra conciencia, quedaríamos mal con un pueblo que hay que advertirle de los órganos que tenemos establecidos para administrar la justicia, administrar la ley y que no lo estén haciendo. Pienso que la sociedad también tiene que reflexionar sobre ese voto razonado que dio Mariano Rodríguez en la decisión del PNBC, que es la consecuencia de la decisión anterior del Tribunal Superior Electoral sobre el PRI y sobre el Partido Reformista, a quienes le acomodaron una situación que internamente no tenía, porque legalmente el partido había decidido ir sin alianzas por un órgano equivalente a la convención como es su Congreso, y luego entonces un órgano sin calidad legal decidió ir en una alianza. Los que demandaron lo declararon con falta de calidad y le declararon inadmisible la demanda. Fue una decisión acomodada a un interés político. Y luego la otra que acomodaron inversa fue la del PRI para crear una situación de apariencia de conflicto que nosotros no tenemos en el partido. Tenemos amigos, dirigentes, militantes que habían salido entre 7 años y 2 años por diferentes razones. Algunos incluso por decisiones que son disciplinarias, que son órganos que ni siquiera los organismos del partido pueden recurrir, mucho menos el Tribunal Superior Electoral, que la ley orgánica le prohíbe intervenir en las decisiones disciplinarias de los partidos. Y aún así, cogieron su ley orgánica y la convirtieron en un papel sin valor. Pienso que estamos en los umbrales de una situación realmente peligrosa en el país. Muy peligrosa, que puede degenerar en una situación de crisis prolongada con consecuencias impredecibles el próximo 20 de mayo. Muchas gracias, doctor Trajano. Estuvimos con el doctor Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente, PRI, y también con su vicepresidente, Danilo Paniagua Sánchez, aquí en nuestros estudios
del siglo XXI.